Buenas tardes y bienvenidos al Real Instituto de Estudios Asturianos para asistir a este homenaje a quien fue un prominente miembro de esta casa, don Francisco Carantoña. A pesar de no ser asturiano de nacimiento, creo que era gallego de nacimiento, ¿verdad? Pues, sin embargo, hizo una profunda fe de asturianía y, aparte de su labor periodística, bueno, yo no voy a entrar ahora prácticamente en ninguna parte de su obra, pero sí realmente llama la atención la mucha dedicación que tuvo a temas asturianos, muchos de ellos relacionados con la pintura, ¿no? De hecho, su discurso de ingreso en esta casa fue sobre pintura, ¿no? Fue elegido miembro del entonces Instituto de Estudios Asturianos el 22 de junio de 1982 y lo presentaron dos gijoneses ilustres, el uno fallecido, el padre Patac, el jesuita Patac, del Colegio de la Inmaculada, gran investigador, gran asturianista, Elvino Martínez, que acaba de recuperar recientemente con la nueva ley de RIDEA su condición de miembro de número de la casa, era miembro emérito y pasó a este nuevo miembro de número, y otro gran ilustre miembro de esta casa, Magín Berenguer, que fue secretario de la institución, pintor reconocido, profesor de Bellas Artes, etc. Leyó el discurso el 30 de noviembre de 1982 con el título Las mascaradas de Evaristo Valle. Lo que decía antes, que tiene una gran dedicación a temas relacionados con la pintura y con pintores gijoneses sobre todo, muchas más cosas, por supuesto, no entro en su labor periodística, ¿no? Y le contestó ese discurso de ingreso el también entonces director de la casa, Jesús Evaristo Casariego, ¿no? El discurso se publicó 2 años después de su lectura, en 1984, y es una de las obras que hoy forma parte de nuestro catálogo editorial, de esta editorial tan importante que es el Real Instituto de Estudios Asturianos. Para, participar en este acto, como pueden ver perfectamente, pues su hijo, Francisco Carantoña Álvarez, catedrático de la Universidad de León, que hablará en nombre de la familia, Ignacio García Arango, Figueroa Jovellanos, ilustre ingeniero de aquellos tan ingenieros, la flor y la nata de la ingeniería, de caminos, canales y puertos, ¿verdad? No me equivoco. Sí, eran los que andábamos por escaleras. Sí. Y en estos momentos presidente de la Fundación Foro Jovellanos, y don Marcelino Gutiérrez González, el director actual del comercio. Y sin más preámbulos por mi parte, pues le damos la palabra a Francisco Carantoña Álvarez. Buenas tardes, pues muchas gracias, Ramón. Como decía el presidente del RIDEA, pues mi presencia aquí, más que nada, pues es en calidad de hijo, y no voy en sentido estricto a hablar mucho sobre Francisco Carantoña Duber, sino especialmente pues lo que queríamos era agradecer en nombre de sus hijos, de sus nietos, de toda su familia, pues agradecer el que estas instituciones, el RIDEA, el Foro Jovellanos y el comercio, pues estas entidades hayan decidido conmemorar este 25 aniversario de su fallecimiento con este homenaje. Sí quería también, antes de empezar a decir lo poco que voy a exponer, quería pues también tener un recuerdo para José Antonio Rodríguez Canal, que precisamente casualmente murió pues hace pocos días y fue pues uno de sus grandes colaboradores entró en el comercio unos 10 años después de que mi padre se hiciera cargo de la dirección, pero en cualquier caso pues durante varias décadas colaboraron, trabajaron juntos y fue siempre una persona pues muy vinculada a él y que por otra parte le mostró un gran cariño, igual que a nosotros, también a nuestra familia, ¿no? Entonces por eso también creo que es hoy pues conveniente, ¿no?, el tener un recuerdo para este periodista también que nos ha dejado pues recientemente. Probablemente, como soy historiador, tengo una percepción especial del carácter efímero que tiene la vida y todo lo que hacemos en ella. Mi padre precisamente era un gran aficionado a la historia y yo estoy seguro de que eso pues contribuyó a despertar también en mí la vocación profesional, que fue definitiva, porque realmente estuve a caballo durante muchos años entre el periodismo y la historia y finalmente me decidí por la historia. Y a mi padre le atraía especialmente la historia más remota. Nos llevaba a recorrer, no solamente a mí, también a mis hermanas, desde niños, pues parajes en Galicia, en Asturias,
buscando castros, dólmenes, también iglesias paleocristianas, iglesias medievales. Le interesaba muchísimo el prerrománico, el románico, lo que quedaba de arte visigótico. Realmente, pues, reliquias que habían dejado seres humanos como nosotros, pero de los que ni siquiera sabemos sus nombres en muchas ocasiones, sobre todo si pienso en la prehistoria, incluso en el periodo de la antigüedad. Personas que tuvieron también una familia, trabajaron, pertenecían a culturas a veces bastante desarrolladas y que con toda seguridad estaban convencidos de que, bueno, eso era el mundo, como a nosotros nos pasa también. Nosotros tenemos más sentido quizá de la historia, teóricamente, ¿no? Porque tenemos una cultura escrita, porque leemos sobre el pasado, pero en el fondo estamos todos convencidos de que el mundo es como nosotros lo vemos, es así, y que no va a ser de otra manera. Y bueno, para nosotros tampoco va a ser de otra manera, porque nuestra vida va a ser corta. Quiero decir que aunque hayan cambiado las cosas, y antes comentaba cómo era el Oviedo de cuando yo estudiaba aquí en la universidad, en los años 70, que en parte, claro, me gustaba más que este, pues porque es mi Oviedo, ¿no? Un Oviedo perdido en muchos aspectos, desde librerías hasta sitios de reunión, bares, cafeterías o incluso edificios, ¿no?, que han desaparecido. Pues aunque notemos esos cambios, son cambios relativamente pequeños, ¿no? Y si pensamos ahora en aquellas personas, en la antigüedad, lo pienso por ejemplo el mundo romano, se creía en la culminación de la civilización y sin embargo todo eso se ha ido, todo ha desaparecido de manera completa, ¿no? E incluso pues en la actualidad, aunque yo me dedico a la historia contemporánea, si pensamos en los miles de millones de personas que viven en el mundo, personas anónimas, que jamás pasarán a los libros y que en el fondo son los protagonistas de la historia, porque la historia la hacemos entre todos, ¿no? Pues nos damos cuenta de que realmente, pues eso, nuestro destino es estar aquí un poco de tiempo y probablemente pues lo que hagamos va a desaparecer también con nosotros y en buena medida, a lo largo del tiempo seguro, que la propia memoria de que existimos. Este tipo de reflexiones es verdad que pueden provocar un poco de desasosiego, pero al contrario, yo creo que lo que tienen que es también hacernos reflexionar sobre que aunque nuestra labor en este mundo sea limitada en el tiempo, y en ese tiempo inmenso de la historia, no es en absoluto inútil. Mi padre precisamente, y lo he recordado otras veces, alguna vez que he hablado sobre él, me hizo de ver en un momento crítico, precisamente cuando pues, estaba pensando en qué hacer con mis estudios universitarios y tenía dudas, como todos los adolescentes o jóvenes, me hizo ver, y supongo que a mis hermanas también se lo comentaría alguna vez, que era un privilegiado no por haber nacido en una familia especialmente acomodada, que la nuestra no la era, tampoco la había sido la suya, sino porque vivía en una familia que no solo me permitía estudiar una carrera, sino que me estimulaba a que lo hiciese, a que fuese a la universidad, a que me formase, me ofrecía una casa llena de libros, padres que leían, y el estímulo precisamente para acercarme a la cultura que iba a ser decisiva en mi formación. Y eso es algo pues que realmente no estaba al alcance de todos. Por eso él consideraba que mi formación, como la suya, no tenía que estar destinada a la búsqueda de un puesto de trabajo que me garantizase una vida cómoda, que no era el objetivo fundamental de la vida, sino precisamente el aprovechar esas oportunidades que me había dado para después revertirlas a esa sociedad, para convertirme en alguien útil para la sociedad. Y es algo que él lo tenía muy asumido y siempre también recordaba, y lo recordarán mis hermanas, cuando él era niño, iba a la escuela de Muros y decía que era de los pocos que tenían zapatos entre los niños que iban a la escuela. Esos niños que iban con él a la escuela y que carecían de zapatos, evidentemente tampoco iban a ir a la universidad y tenían unas posibilidades en la vida tremendamente limitadas, ¿no? Precisamente por eso, él yo creo que dedicó toda su vida, que el sentido que tenía su vida, aparte de crear una familia, de educar a sus hijos, fue intentar buscar que en la parcela del mundo en que le había tocado vivir, una parcela del mundo que en buena medida pues, no se limitaba casi a este noroeste de España, Galicia, Asturias, especialmente Gijón en concreto, pues su actividad pudiese contribuir a mejorarla. Y probablemente se haya equivocado en muchas ocasiones, ¿no? Pero estoy seguro de que siempre todas las actividades, todo lo que hacía en el periódico, esas campañas, porque a veces como periodista era más que un informador, y eso es bien conocido y muchas veces se comenta por quien habla sobre él, que a veces era casi empecinado, ¿no?, en la defensa de determinadas cosas, la necesidad de realizar obras públicas, mejoras, cambios en los barrios, o cuestiones relacionadas con la educación, con muchas otras cosas que le interesaban, ¿no?
pero precisamente por eso, bueno, pues lo que pretendía era contribuir, insisto, de manera acertada, y a veces quizás se haya equivocado, contribuir a esa mejora de la sociedad en la que vivía. Era su labor. Y lo va a hacer, lo hizo, pues evidentemente como periodista en El Comercio, donde realizó toda su carrera profesional. Lo hizo también, pues a través de la divulgación cultural y a través incluso del trabajo de investigación, porque de hecho, pues claro, le interesaba el arte, le interesaba la pintura, pero también le interesaba bastante la arquitectura, como he dicho, y sobre todo la medieval. Le interesaba la historia y contribuyó, pues a la investigación y a la divulgación, a las dos cosas, ¿no? Que eso en parte fue también precisamente lo que el RIDEA le reconoció y por eso pues lo convirtió en uno de sus miembros de número, ¿no? Ante todo, desde luego, fue periodista, era una profesión que le apasionaba y eso lo sabemos bien los que estábamos cerca de él, yo creo que amigos y familiares, que todo el día estaba pensando en las noticias y bueno, también he contado más de una vez como anécdota, ¿no? Que nuestras comidas empezaban con la BBC, continuaban con Radio Nacional, con el parte que empezaba a las 2:30, la BBC era a las 2:15, si no recuerdo mal, cuando terminaba el motivo la BBC en onda corta, pues veía Radio Nacional y después ya la televisión, cuando llegó la televisión, que tardó un poco en llegar de todas formas, pues era ya el informativo del telediario. Y también eso se reproducía por la noche, ¿no? Y cuando íbamos en el coche estaba siempre pendiente de la información, de las noticias. Pero bueno, era algo más también que información. Para él, la opinión, en ese sentido, pues, y la influencia de esa opinión, y incluso la capacidad formativa que tenía el periódico, yo creo que también era algo importante. Y desde luego, eso sí, también era crítico con su profesión, ¿eh? Una cosa que siempre recordaré, pues es que a él le entusiasmaba Primera Plana, la película de Billy Wilder, igual que antes Luna Nueva, ¿no? La precuela de Howard Hawks, que es sobre el mismo tema, ¿no? Esa historia de las miserias del periodismo, que tiene, bueno, como todas las profesiones, puede tener varias caras, y también tiene una, pues que es discutible, ¿no? En este sentido, esa búsqueda de la noticia artificial, el amarillismo, que incluso prescinde de las propias personas a las que está refiriendo, o del daño que puede hacer la forma de informar. En su identificación, bueno, como antes comentaba Ramón, era un gallego que vino a Asturias, que se identificó con Gijón, lo que se convirtió en pues, su ciudad adoptiva, sin abandonar nunca la condición de gallego, ni tampoco precisamente ese cariño que tenía por su pueblo natal, por Muros. Supo compartir ese carácter de gallego y de asturiano. Al fin y al cabo también estamos bastante próximos en todos los sentidos, ¿no? Y su familia pues también iba a ser gallega y asturiana, en este sentido hasta el final, ¿no? Y precisamente pues esa identificación con Gijón pues lo llevó probablemente a acercarse a la figura intelectual de Jovellanos. La verdad es que estar en este salón a mí siempre me impresionó, ¿no? Con los retratos precisamente de todos estos grandes personajes de la historia de Asturias, muy próximos en este sentido, la idea, la ideología del propio Jovellanos, en parte muy influidos por él, ¿no? Primero el conde de Toreno, que era el dueño del palacio, y que al fin y al cabo pues era un jovellanista, heredero político, intelectual en muchos aspectos, aparte de gran historiador precisamente, ¿no? Cangargüelles, Martínez Marina, la verdad es que impresiona estar en un acto en este salón. Pues precisamente Jovellanos, que además, bueno, hay una cuestión afectiva un poco menor, pero que él le dio lugar a que recopilase ya al final, en el último año de su vida, en un pequeño librito, lo que había escrito pues Jovellanos sobre Muros, ¿no? Porque Jovellanos, como es sabido, pues pasó el último año de su vida en Muros, un Muros que a pesar de todo llamaba Muros de Noia, que para un murano era como que llamasen a Gijón, Gijón de Oviedo, ¿no? Quiero decir que es una... Pues, pero en cualquier caso, mi padre siempre se lo perdonó a Jovellanos, hay que tener en cuenta que escribía hace más de 200 años, ¿no? Y tenía que identificar aquel Muros frente al Muros asturiano, ¿no? Frente al Muros del Nalón. Pero lo cierto es que allí fue donde escribió precisamente Jovellanos pues lo que es probablemente su gran obra política, bueno, no solo allí, pero por lo menos durante su estancia en Galicia, ¿no? Su obra política más importante, que es la Memoria en defensa de la Junta Central. Con ese acercamiento a Jovellanos, pues precisamente por eso, en 1993 publicó en El Comercio la gran biografía de Jovellanos, que escribió José Caso. Y la verdad es que yo me acuerdo que estaba entusiasmado precisamente con aquella edición. Quizá yo en aquel momento no la aprecié tanto como él, pero la aprecié bastante después, porque es verdad que es un trabajo muy completo, con las características que tenía Caso, en algunas cosas que a veces exageraba, pues el carácter democrático que convertía en un demócrata a Jovellanos, que tampoco lo era, pero es una gran obra, y es probablemente la biografía más completa de Jovellanos, y para editarla a un periódico, como lo hizo en Fascículos en aquel momento, fue algo bastante especial. Y 2 años después, pues colaboró precisamente con
en la fundación del Foro Jovellanos, con el propio Caso, y entre otras personas, que luego llegó incluso también a presidir. Y luego, por último, pues fue miembro del RIDEA, que ingresó en 1962, como dijo Ramón, con ese discurso de las mascaradas de Evaristo Valle. Y realmente, como decía, no solamente se sentía gijonés, además de gallego, sino yo creo que también asturiano. Le encantaba Asturias, también recorría Asturias, aparte de Galicia, y también Oviedo. Tenía simpatía. Yo me estaba acordando ahora por mi comentario que mi padre había sido clariso, precisamente, ¿no? Los que se opusieron al derribo del convento y cuando se reconvirtió, casi se rehizo completamente para hacer la delegación de Hacienda, ¿no? Yo me siento un poco clariso, y lo comentaba antes con el Museo de Bellas Artes de Asturias. No me acaba de convencer el destruir parte del casco histórico de Oviedo para construir un museo que se podía haber hecho en otro sitio. Pero bueno, Oviedo es un poco así también. Pero vamos, quiero decir que mi padre también se preocupó, se interesó y tenía cariño a Oviedo, ¿no? A pesar de esa rivalidad que existe entre las dos ciudades. Bueno, no voy a extenderme más. Lo único que quiero pues es agradecer a todos los que participan en la organización de este homenaje al RIDEA, que nos acoge, al Foro Jovellanos, que tomó la iniciativa. Siento que no esté aquí Antonio Masip, que sé, porque se puso en contacto conmigo, que estuvo muy interesado. Y además, mira, es una prueba esta relación personal tan especial que tuvo mi padre con personas que tenían ideas bastante distintas, como Antonio Masip o como Tini Areces, precisamente, demuestra, bueno, y yo creo que es importante también en esta época, ¿no? Donde parece que las diferencias ideológicas se convierten en personales y no hay forma de dialogar o de tender puentes, ¿no? Yo creo que es una época en la que se dialogó y eran gente muy distinta por su origen, por su trayectoria, por sus ideas, pero que sin embargo podían ponerse de acuerdo y podían estimarse unas a otras en función del interés general, ¿no? Y bueno, también gracias a Marcelino, evidentemente, y al comercio, ¿no? Que, bueno, pues fue la vida de mi padre, la vida profesional, la vida personal y también la nuestra, porque nosotros nacimos con el comercio. Yo siempre que puedo, antes lo compraba en León, ahora ya no me llega, pero lo sigo comprando como hice aquí en Oviedo, y realmente pues era indispensable también que estuviese aquí en esta. Bueno, muchas gracias, no voy a extender más. Gracias. Pues muchas gracias por esta hermosa semblanza personal de la figura de Francisco Carantoña, y vamos a pasarle la palabra ahora a don Ignacio García Arango, Cienfuegos Jovellanos, tenemos aquí la... Hola. Sí. Buenas tardes a todos. Gracias a Ramón por dejarme hablar en un sitio tan importante como el RIDEA. Y pues voy a empezar diciendo que para mí es muy difícil gozar a don Francisco Carantoña, pues se mezcla la admiración infantil, el respeto con que le consultaba a veces, la veneración al que pilotó el nacimiento del Foro Jovellanos, pues lo cogió al principio, porque cuando lo cogió Caso ya estaba muy malín, y la realidad es que murió Caso y después el que lo arrancó fue él. El conocimiento de su obra y otra vez la admiración hacia quien marcó el camino para sacar a Asturias de un marasmo y de una decadencia que se veía venir en una tierra que nadaba en una riqueza ruinosa, a la vez que estaba sumida en los estertores de un sistema obsoleto que él veía necesario cambiar por uno abierto, libre y competitivo. Sus iniciativas y propuestas marcaron a las Asturias de la segunda mitad del siglo XX. Al reflexionar sobre él, me di cuenta de que su vida fue paralela a la de Jovellanos. Ambos supieron sentir un cambio de era. Los dos vieron los problemas intrínsecos de su sociedad, porque tenían claro que Asturias debía romper su aislamiento e innovar, pues la comunicación sin cambio de actitud no es nada. Ellos sabían también que había que erradicar la cerrazón, la sumisión, el clientelismo y el localismo, por lo que había que mantener vivo bajo las cenizas el pensar libre e independiente. Eso lo consiguieron, pero fracasaron. Don Gaspar no consiguió que Asturias saliese del antiguo régimen, y don Francisco no logró que se saliese de la Lampedusa tibetana con un pervive en la que estamos unidos. Su mimetismo se entiende a su manera de hacer, pues ambos fueron creadores de conceptos, al hilo de la resolución de problemas, y no escritores de, digamos, tratados teóricos. Las ideas de ambos son varias hoy, pues la luz de Jovellanos y el faro de Carantoña nos marcan el camino para salir de nuestro particular sistema estamental
inmerso en el europeo de libre mercado y andar después hacia la nueva frontera. Paso a los recuerdos personales y ahí se mezclan los recovecos de la escolar, donde yo lo voy a mirar libros que detrás fijaba yo con mis 14 años. Del barrio donde mi padre me llevaba de vez en cuando a oírlos. De mis visitas al periódico para consultarle cuando yo empecé a trabajar, pues yo sabía de carreteras y de puentes, pero del entorno y de la gente muy poco. De cuando le enseñé el boceto del cuélebre de Vaquero Turcios para la Y, de cuando le veía por Ribadeo esperando al transbordo y sobre todo de cuando tuvo el detalle inolvidable de subir a la majada de Espineres el 24 de agosto de 1996 para presentarme cuando me dieron el Asturcón. Aunque su vida es muy conocida, han pasado 25 años y voy a recordar algo de ella. Don Francisco Carantoña Dubert nació en la localidad gallega de Muros de San Pedro en 1926, dentro de una familia entroncada desde siempre en esa localidad. Estudió Ciencias Químicas y Periodismo. Empezó a trabajar en Madrid, pues ya antes, desde la Escuela de Periodismo, se ganó el respeto de don Juan Aparicio. Como fruto de ese respeto, en 1954, con 28 años, fue nombrado director del periódico El Comercio de Gijón. En El Comercio estuvo 41. Se jubiló en 1995 y siguió escribiendo en él hasta que murió. Lo convirtió en un referente intelectual para Asturias y lo pasó al cambio social producido al pasar Gijón de ser una pequeña villa a una gran ciudad. Tenía numerosas distinciones. La de mayor valor sentimental para él eran hijo adoptivo de Gijón, medalla de Asturias y cronista honorario de la villa de Muros de San Pedro. Fue uno de los promotores del Foro Jovellanos, su segundo presidente e impulsor de sus inicios, así como miembro de este Real Instituto de Asturias Asturianos. Publicó numerosos libros en los campos del periodismo, el ensayo, la novela y el arte, dado que era un gran experto en pintura. Su obra contribuyó a la renovación y puesta en valor de la moderna pintura asturiana. Falleció en Gijón en 1997. Desde allí hizo su último viaje hasta Muros de San Pedro, en cuyo cementerio está enterrado. Carantoña desembarcó en Gijón para encontrarse con un periódico familiar del que se jubilaba un director, el también inolvidable Ladefort, que conocía muy bien física y humanamente a una ciudad muy pequeña, entonces tenía 130.000 habitantes, en una región pequeña que era una maraña de intereses locales y que estaba muy anclada en el pasado, lo que se podría simplificar al mencionar a un campo artesanal, así como una minería y a una siderurgia muy anticuadas. Todo ello envuelto en un aislamiento, tanto físico como mental. Ladefort le ayudó a conocer su entorno y el magnífico equipo humano del comercio, encabezado por don José García Prendespando, le ayudó a volar hacia los nuevos horizontes del diario. Carantoña enseguida se integró, tanto que a los pocos años se casó para toda la vida con una gijonesa, Cruz Álvarez Requejo, que le dio 6 hijos. En ese momento voy a hacer un interludio y no puedo olvidar tampoco a José Antonio Rodríguez Canal, su otro yo durante tantos años. Carantoña se hizo nosotros gracias a su inteligencia y sencillez, pues enseguida se dio cuenta de que Gijón, por encima de sus peculiaridades y de sus divisiones, no tenía secretos si uno se integraba en él, sin aspavientos. Esa naturalidad me lleva a una reflexión sobre una característica que hace de Carantoña un símbolo de la unión galaico-astur. Se dice que los asturianos y los gallegos somos primos hermanos, pero a la vez se resaltan unas diferencias convencionales, tales como que el asturiano es blandón, voluntarioso, cabezón, decidido, generoso y sincero, y que el gallego es cauteloso, prudente, mesurado, hábil y dueño de brillantes silencios. Si en las debidas proporciones mezclamos ambos, tendremos a un ser amante del pensar abstracto y del sentir concreto, que pasa de las ideas generales a los problemas reales, estoico y amante de la vida. Un magnífico ser que ni olvida lo suyo ni rechaza todo lo nuevo. El asturgalaico que piensa abstractamente y llega a la síntesis, pero que extiende sus sentimientos a lo más próximo y lo concreto. Por ello, la elevación no lo lleva a la inmaterialidad de las ideas generales, sino que ante la vida pasa inmediatamente a afrontar los problemas reales. Por eso, cuando uno de nosotros cambia de ambiente y es sensible, mezcla esas características personales y las equilibra en las debidas proporciones, sin olvidar lo suyo ni rechazar todo lo nuevo. Así puede afrontar con fortaleza el sufrimiento y ser alegre para disfrutar sin reservas de la vida que brota de una naturaleza paradisaica. Dicho de otra manera, el cielo, allí en lo alto, entre las escarpadas cimas, eleva su intelecto hacia los grandes principios de los porqués. La niebla, el verde, las olas,
El horror del campo hace brotar su sensibilidad, lo que le empuja hacia la tierra, el paisaje, la mar, la montaña, el valle, el caserío, o sea, hacia el corazón. Don Francisco ejerció una gran influencia en Asturias, pues sus comentarios eran el faro social para la región. Previamente se había empapado de Asturias, de su historia y de la obra de sus principales pensadores. Por ello llegó a conocer bien los problemas y se dio cuenta que había que cambiar sobre todo la mentalidad, pues la asturiana es una sociedad caracterizada por la escasa afición al riesgo, el egoísmo, la envidia, el localismo, el gremialismo y la mente estrecha de nuestras élites. Él anticipó desde el principio de su carrera el necesario cambio de Asturias, que se inició a raíz del plan de estabilización y que continuó con los numerosos avatares posteriores que nos llevaron a la España de hoy. Siempre enfocó con gran agudeza y sentido común todas las situaciones. Tocó numerosos temas, desde la industria al territorio, desde la política al arte y la literatura, desde el agua hasta la universidad. En lo que se refiere a los transportes, su visión fue clara y evidente, pues supo anticipar las redes terrestres y las marítimas necesarias, así como la idea de que todas ellas de nada valen si no las usamos. Él tenía claro que Asturias debía de romper su aislamiento, y no solo eso, comprendía que a la vez debía integrarse con sus vecinos, yo digo ahora Galicia, Castilla y León y Cantabria, e innovarse, pues la comunicación física sin cambio de actitud no es nada. Por ello dedicó mucho tiempo, escribió muchos artículos y siguió con mucho interés los asuntos relacionados con el transporte. Entre ellos destaco al ferrocarril Ferrol-Gijón, la carretera de Benavente a Campomones, la Y, la autopista de Huerna, la carretera de Galicia por la costa. También el puerto del Musel formó parte de su gran preocupación. Esa carretera de la costa que acabo de mencionar fue seguida y festejada por él tramo a tramo. Era crítico pero constructivo, tanto porque veía su importancia estratégica, porque la recorría varias veces todos los años, yo diría que el sentimiento todos los días, para tras ver a su madre en A Coruña y después a Muros. Por eso escribió sobre el lejano oeste, por eso se deleitaba en su paisaje, en sus camelias, en sus golondrinas, en sus gentes. Era tal su interés que llegó incluso a subirse al arco de la Regenta, pese a ser tal su vértigo que el sol andaba por el centro del puente sin acercarse a menos de 4 metros de cada borde. De la autopista del Cantábrico vio solo sus albores, aunque la defendió antes de nacer. En la época que me refiero, el ministro Borrell propugnaba que solo llegase desde Irún hasta Oviedo. Él, como la creía esencial, junto con la autopista Santander-Mediterráneo, batalló en mente. Y también era muy partidario de la coordinación portuaria asturgalaica, porque yo creo que él veía lo que ahora yo creo que vemos todos, que era la macrorregión europea que se vislumbra o que tenemos que hacer. Si él hubiera vivido, hubiera aplaudido por encima de pequeñeces, aldeanadas, egoísmos y oportunismos al nuevo ferrocarril de Pajares, y hubiera propugnado llenarlo de contenido con viajeros y mercancías para convertir también a nuestros puertos en fuentes de riqueza y de progreso. A mí personalmente me enseñó dos cosas como funcionario del Ministerio de Obras Públicas. Una, que el papel del técnico no es el de hacer política y por tanto no es él quien determina las necesidades de inversión. Otra, una vez encargado de un trabajo, debía hacer la propuesta más razonable, tras explicar por qué, ya que si la decisión era otra, nunca debía serlo sobre informes técnicos amoldados a la voluntad del gestor de turno. Y eso fue muy importante en la vida de un funcionario. Voy a pasar a otro plano para decir que los asturianos somos naturales, valientes, tenemos sentido del humor, se nos ocurren ideas, instrumentamos la manera de ponerlas en práctica, pero somos también cobardes ante el que dirán. Entramos en discusiones eternas sobre asuntos bizantinos. Al que actúa lo criticamos porque altera la quietud. Somos conservadores porque, como vimos bien, ¿para qué vamos a mejorar? Todo ello hace que cada decisión sea aquí conflictiva, que los que apoyan algo se callen para no marcarse y que los que tienen intereses en contra griten lo más posible. Así seguimos discutiendo permanentemente sobre cuestiones muertas en vez de poner en valor nuestras ventajas naturales y humanas. Cuando los asturianos emigramos, nos quedamos con lo primero y olvidamos lo segundo. Al llegar aquí, Carantoña supo hacerlo. No se dejó arrastrar por los fantasmas de la soñolienta bestia, sino que miró hacia adelante y se dio cuenta de que Asturias no es el verde, ni el rojimarrón de los bosques, ni el azul de la mar, ni el gris del cielo, ni lo pintoresco de las caserías.
sino que es un presente que mira al futuro. Futuro que se debe construir con prudencia, con moderación, pero con osadía. Para coger moral, yo ya soy muy viejo, solo basta con mirar a nuestros nietos y rina con la misma ilusión con la que miramos a los ojos de nuestros hijos y nietos. En resumen, que don Francisco se integró también en Gijón, porque espiritualmente era un gijonés nacido en Muros de San Pedro, que se convirtió en un enraizado roble asturiano que enterró la tierra de Asturias a la vez que esta entró en él. Su personalidad noble y recia, su inteligente visión, su sentido del equilibrio hicieron de él el líder intelectual de las Asturias de la segunda mitad del siglo pasado. Entonces, durante esa época nos guió con lúcida sensatez, sutil mano y fuerte pluma por el mundo de nuestros valores. Gran parte de la imagen de Asturias, culta, sentimental, generosa, trabajadora y participativa, desde la asturianía en la vida nacional que tanto prestigio y simpatía nos dio fuera, es fruto de él y también de su inmenso amor por Asturias y en especial por Gijón. Por ello, dicho de otra manera, el Gijón de la segunda mitad del siglo XX no puede entenderse sin Carantoña. Diego más, el Gijón de ese tiempo es Gijón y Carantoña. Esa frase, el hecho de que si yo sea el presidente del Foro Jovellanos, me obliga a hermanarlo a él con Jovellanos, es decir, que lo que es Gijón, el pueblo se lo debe a la mar, a Jovellanos y a Carantoña. No voy a exceder en lo útiles que son las ideas de Jovellanos para la España de hoy y a desgranar más sobre ellas, ya que lo hago de modo constante y no quiero aburrir. Pero sí voy a decir que Carantoña fue un ejemplo vivo de que esas ideas son aplicables a nuestro mundo, porque las utilizó y defendió hace escasos años. Obviamente quiero hacer un matiz, no quiero decir que él fuese un aplicador de ideas ajenas, sino que se fundamentó en ellas para hacer las cosas de su momento, porque esas ideas quizás sean eternas. En lugar de usar mis palabras, cito una frase de su hijo Francisco contenida en un artículo titulado Carantoña y el pensamiento de Jovellanos, que publicó el 20 de mayo de 2005. Decía, tres cosas unían a Francisco Carantoña Dubert con Jovellanos: su pensamiento político, la forma de entender la religión y el cariño por Gijón. A mi padre le gustaba definirse como liberal conservador, liberal en el sentido original del concepto político, amante de la libertad. Termino este recuerdo trastocando ligeramente un párrafo que cierra su libro Semblanza de Gijón. Y entonces copio el párrafo, cambié. Si esto fuera un cuadro del Greco, llegaría ya un rompimiento, explosión de luz sobrenatural entre las nubes, y allí asomarían los rostros llenos de resplandor de Jovellanos y de Carantoña. A ellos podríamos preguntarles por el enigma último de la ciudad, y es seguro que habían de respondernos así: no intentéis entenderla, amadla tan sola, esto es nuestro secreto. Como coda, voy a repetir la oración que le dirigí en algún escrito en diciembre de 1998. Sé que Carantoña nos mirará y nos sonreirá desde cualquier fuente, desde cualquier cabaña, desde detrás de cualquier roble, pues Carantoña es ya parte del cielo, de ese cielo celta que desde Galicia hasta Irlanda está formado por colinas, mar, niebla, acantilados, árboles y cuevas. Perdiéndome en ese cielo, en nuestro paisaje, sé que podré verte. Termino. Ahora, viejo y querido Till Eulenspiegel, callo porque la niebla arrasa suavemente mis ojos en forma de trasgo. Bueno, muchas gracias a todos vosotros por escucharme y feliz Navidad. Muchas gracias por este vívido y sentido repaso por la biografía de don Francisco Carantoña. Tiene ahora la palabra el director del comercio, Marcelino Gutiérrez González. Buenas tardes a todos. Muchas gracias al Real Instituto de Estudios Asturianos por invitarme a estar aquí. Yo voy a empezar diciendo que es un honor, sé que suena una fórmula de cortesía y sé que ya casi en desuso y quizás un tanto grandilocuente, pero yo lo siento así. Es un honor hablar de Carantoña y es un honor estar aquí sentado con unas personas con las que yo tengo una relación muy especial y difícil, porque es difícil que cuanto más conoces a alguien, más lo admiras y más lo respetas. Y yo tengo esa suerte de estar con estas tres personas aquí sentado, a las que cuanto más conozco, más respeto y más admiro. Yo me siento un poco
lo reconozco un poquito en calidad de suplente, diría de suplente, y por desgracia, porque nosotros cuando nos preguntaban, cuando nos decían en un acto, para un acto de estas características, y estuvo más de un acto recordando la figura de Carantoña, como ha hecho Francisco, como ha hecho Ignacio, nosotros siempre mirábamos a José Antonio Rodríguez Canal, porque era la persona dentro de nuestro periódico que más había trabajado con él, que seguramente más lo conocía, que lo admiró toda su vida, que fue un colaborador leal y que para nosotros era como la enciclopedia, como Google y como todo a la vez sobre Carantoña y sobre cualquier duda, ¿no? Yo creo que ambos eran el ejemplo, y esa cultura que daba en el periódico, de cómo, siendo perfiles distintos, de cómo, viendo la vida de forma distinta, se podía trabajar juntos, y eso enriquecía cada día más, ¿no? No se podía entender, yo diría, que cómo trabajaba uno sin ver cómo trabajaba el otro, ¿no? Con el margen que se daban y con la capacidad que tenían de entenderse, ¿no? Y eso es algo que sigue hoy por hoy en la redacción, que sigue impregnando la redacción. Por eso yo me siento que ejerzo un poquito de reemplazo, con mucho orgullo y con una enorme responsabilidad, porque para nosotros hablar de Francisco Carantoña, y no solo porque ha sido el director del comercio, y un director que ha marcado la historia del comercio, sino porque para nosotros son palabras mayores del periodismo español. Yo no me atrevo a hablar de su figura desde un punto de vista personal. Yo lo conocí en sus últimos años y tengo que confesar que a mí me inspiraba un respeto absoluto. Es decir, yo verlo llegar, incluso cuando ya no estaba en el día a día del periódico, se acercaba por ahí a alguna cuestión, a mí me impresionaba. Y me impresionaba no por lo que oyera en el periódico cada día, sino por lo que había oído incluso ya en la facultad, ¿no? Yo recuerdo en el primer año de facultad, profesor que se acercó a los asturianos y nos dijo: los asturianos tenéis suerte porque tenéis a Carantoña y tenéis un referente, y eso es muy importante, ¿no? Entonces, yo sí me atrevo a hablar de Carantoña, me atrevo a hablar un poquito desde el punto de vista periodístico, no con el afán de sentar ninguna cátedra, pero sí de hacer algo que yo considero muy importante, y creo que es muy importante reivindicar la figura de Francisco Carantoña, no por lo que supuso mucho, no en el comercio, no en el periodismo asturiano, sino en el periodismo español. Pues un periodista de los que se estudian, de los que estudiamos, sino por la vigencia que sí considero que sigue teniendo, y por un papel que para mí es muy importante. Yo diría que hay un Francisco Carantoña del que se podría hablar fácilmente, y todos hemos oído hablar con mucha frecuencia de la extraordinaria calidad literaria de Francisco Carantoña. Eso es así, solo hay que coger alguno de sus artículos, coger La vida y sus vueltas, ¿no? O algún til, como popularmente se le llamaba, ¿no? El til, ¿no? Para ver que para nosotros, para los periodistas, es un manual del periodismo de opinión, no solo por la brillantez formal, sino porque esa aparente sencillez, los que intentamos trabajar en esta profesión y aprender cada día de esta profesión, sabemos que esa sencillez solo se alcanza cuando tienes un dominio extraordinario del lenguaje, ¿no? Y con una diversidad en la construcción que yo invitaría a todo el mundo a verlo, a repasarlo. Es decir, yo creo que hay que ver todos sus artículos, porque no creo que haya hoy por hoy, y no quiero ser injusto ni crítico con los articulistas de hoy en día, no creo que nadie tenga tanta diversidad en la construcción de los artículos como se puede apreciar. Que desde el Carantoña es una clase de redacción periodística, repasarlo, ¿no? Ya digo, yo creo que sería hasta una cuestión para una tesis, ¿no? Pero yo no hablaría de literatura en el periodismo, sino de un periodismo hecho con una extraordinaria calidad literaria, ¿no? Y hecho también, para mí, yo diría que es muy importante, pensando mucho en los lectores. Es decir, yo creo que un rasgo para mí muy importante de la figura de Carantoña es
incluso después de él ha habido una corriente en el periodismo que es una corriente de situarse en el prisma del lector, ¿no? Un tiempo en el que quizás los periodistas o los medios se situaban en un plano en el que se alejaban quizás de la gente, ¿no? Yo creo que ese plano, esa perspectiva, esa humanidad, Carantoña la unaba con otras muchas facetas, ¿no? De las que, no me atrevo a hablar tanto en el plano personal, pero creo que tanto Francisco como Ignacio lo han hecho extraordinariamente. Carantoña era capaz de estar a muy distintos niveles y de hablar de cuestiones muy distintas y de dedicarle un artículo a cuestiones como un bache, ¿no? Que es decir, titular un artículo lo elegía el gran bache de Cadavedo, un bache que él definió como el Mantino. Y ser capaz con ese artículo de hacer que las cosas cambiaran, que al final es la gran aspiración del periodismo, ¿no? Tener ese papel, el que no solo seas capaz de contar, sino que también seas capaz incluso de transformar, que es algo muy difícil, ¿no? Pero yo diría que más allá de esta singularidad o de esta voz tan propia con la que se reconocen al final a quienes son verdaderas figuras periodísticas, esa reivindicación de la que hablaba, ese magisterio periodístico que para mí sigue vigente, yo diría que hoy mismo es absolutamente necesario, ¿no? Yo diría que el periodismo de Carantoña, para los periodistas, para nosotros, es el periodismo de la libertad, de una libertad que se ejerce desde el respeto, de una libertad que no se negocia, que no se regatea, que no tiene atajos, y que contribuyó extraordinariamente a algo muy importante, que fue a definir el periodismo español. Es decir, periodistas como Carantoña contribuyeron a trazar una senda en la que el periodismo reafirmó su condición de servicio y de defensa de derecho a la información. Y dicho hoy parece que suena muy sencillo, ¿no? Pero en aquel momento era extraordinariamente importante, porque el periodismo no se construye en los manuales. Nosotros estudiamos los manuales cuando vamos a la facultad, pero el periodismo se construye sobre todo en el día a día, y se construye en lo que cada día necesita la sociedad, y se construye por la vía de los hechos. Luego los manuales, a diferencia quizás de otras profesiones, los manuales sientan esa cátedra, ¿no? Y resumen y definen esas trayectorias. Por eso digo que son figuras como Carantoña que reunía para mí algo muy importante, que era la memoria y el conocimiento del periodismo, con un momento en el que los periodistas se les exigía un papel clave, ¿no? Hay un artículo que dice el cambio en las ideologías y la permanencia del fanatismo, ¿no? Que yo diría que es un artículo que lo podríamos publicar hoy, es decir, se reconocería a Carantoña, o sea que nadie lo intente copiar porque se reconoce el estilo absolutamente, pero yo creo que es una referencia absoluta sobre la posición de los periodistas. Decía, mi generación ha tenido que soportar dómines que han tratado de imponerle desde la ideología nazi, químicamente pura, al marxianismo más delirante, pasando por un europeísmo beatífico. Lo característico de estos dómines, dice el mismo artículo, aparte de su fanatismo invariable, consiste en confundir la formación con el adoctrinamiento. No intentan hacer hombres libres, capaces de enfrentarse por sí mismos con los problemas, sino creyentes a machamartillo en las palabras en que cada época salen de su boca. Yo creo que este tipo de artículos, al final, lo que estaban era marcando una senda para el periodismo, una senda para los periodistas, ya digo, en un momento en que esa definición era absolutamente necesaria. En aquel momento es absolutamente necesario definir cuestiones que nos parecen obvias sobre los medios de comunicación, ¿no? Como es la independencia. Quiero decir, que la independencia no es una cuestión que se proclama al aire ni que se agita como una bandera, sino que hay que ejercerla y defenderla, y sobre todo hay que ejercerla con el rigor de asumir sus consecuencias. Yo estoy seguro que ese criterio sigue impregnado de forma absoluta en la redacción, y sigue impregnado de forma absoluta en el periodismo asturiano, y cuando se hace una referencia a Carantoña, ¿no? Es ese sentimiento de escribir bajo la exigencia de que lo que se defiende es el interés común, no los intereses particulares.
periodismo que solo puede estar al servicio de sus propios fines, no de ningún otro fin. Quiero decir, yo diría que leyendo sus artículos, esa definición del periodismo, o ese ejercicio del periodismo que hacía Francisco Carantoña, tiene mucho que ver también con la imagen que él tenía del intelectual, ¿no? El papel de los intelectuales, a definirlos, y llega a decir que por definición el intelectual, sea cual sea su ideología, solo puede existir si actúa por libre, es decir, si el único compromiso que puede aceptar es la subordinación a su propia libertad. Carantoña fue un defensor de esa libertad, de esa esencia del periodismo, y lo fue en sus artículos y lo fue en su ejercicio profesional y sobre todo en su criterio profesional. El criterio periodístico al final es algo que se traduce en las páginas del periódico, se traduce en todas las páginas, en todas las decisiones que se toman, ¿no? Y en ese sentido, ¿por qué, como decía yo considero que era tan importante esa figura, esa definición en ese momento? Porque, entre otras cosas, aunque ahora nos pueda parecer lógico, natural, quiero decir, yo he tenido la suerte de crecer dentro de una generación, que es una generación ya nacida en una democracia en la que parece que todo estaba asentado, en que todo se había conseguido y que era invariable, pero sigue habiendo muchas cuestiones que en aquel momento, en los momentos que él ejerció su profesión, había que definir y había que explicar y había que fijar un criterio. Y todavía hoy yo creo que y haciendo autocrítica, como bien decía Francisco, que Carantoña no eludía la autocrítica ni la crítica al propio periodismo, ¿no? Yo creo que haciendo un poco de autocrítica, creo que tengo que decir que también hoy resulta necesario establecer esas definiciones, por motivos quizás distintos, en un momento histórico distinto, con amenazas distintas, pero con las mismas necesidades, ¿no? Para mí, por ejemplo, me resulta, yo creo que muy revelador, es decir, ahora que estamos, por ejemplo, en el debate de la vida pública, de la vida privada, ¿no? Como el que vivió momentos en los que todavía se debatían cuestiones como si había que proteger a determinadas figuras desde el punto de vista de los medios de comunicación, a determinadas figuras públicas, políticas, si debían merecer una especial protección, si había cuestiones que no se debían tocar, ¿no? Repasando los artículos de Carantoña, he encontrado uno que me parece muy revelador en ese sentido, que dice que la vida pública, y en especial la vida política, no pueden ser protegidas con telones. En cuanto a la privacidad, dice, habría que distinguir entre las personas que la defienden siempre y las que la comercializan. Para las primeras, valdría establecer protecciones más sólidas. Respecto a las segundas, las reglas aplicables son las del derecho mercantil. En el caso de los políticos, la transparencia de sus vidas y sus milagros está incluida en las ventajas y en las incomodidades del oficio. Yo creo que pocas definiciones he visto yo en ningún manual de periodismo, pocas líneas tan rectas y tan claras sobre dónde establecer el papel del periodista, ¿no? Y lo que debe contar el periodista. Yo creo que el propio título de ese artículo era muy revelador y revela un poco el debate que podía estar produciéndose en ese momento. El artículo se titulaba "Retroceder sería una equivocación", y decía también que lo que no se debería perder de vista es que en este país nunca hubo tanta libertad de prensa como ahora. Se registran excesos, sin duda, pero ello no constituye un argumento sólido a favor del regreso hacia fórmulas restrictivas o coaccionadoras. Yo esto me lo voy a llevar para en otros foros utilizarlo habitualmente, porque creo que a veces
se nos olvida o sigue habiendo esas mismas amenazas que él vivió, ¿no? Y que él afrontó, y que tuvo la valentía de afrontar. Y yo creo que eso es uno de los rasgos más definitorios también del periodismo de Carantoña. Hace poco fue el Mundial de Fútbol y todo el mundo recuerda la famosa anécdota de la crónica de un partido que apareció en la página de sucesos, ¿no? Pues hay que ser valiente para tomar esa decisión, para romper las normas, romper algo que para nosotros, los que trabajamos en un periódico, es, yo casi diría que es sagrado, que es la estructura de los contenidos, la estructura de las secciones, ese de esto tiene que ir aquí y esto tiene que ir allí. Pues hacer eso y convertir eso en un mensaje, en una forma de hacer una crítica tremenda, sin necesidad prácticamente de decir nada más, poner un partido de fútbol en una página de sucesos, en la página donde salen los delitos, para denunciar un tongo. Yo creo que eso revela absolutamente el carácter de cómo tomar las decisiones y el carácter valiente, como digo, de ese periodismo que él ejercía, ¿no? Yo diría que muchos de los artículos suyos, hay otros artículos que hablan de cuestiones concretas, del día a día, que se acercaba a la gente y se acercaba a las realidades con esa visión tan personal y tan característica suya, ¿no? Pero también diría que muchos de estos artículos siguen absolutamente vigentes hoy. Yo creo que uno de los rasgos que yo más admiro, de los muchos que cabe admirar, pero es esa capacidad extraordinaria para hacer algo a lo que yo diría que aspiramos todos los periodistas, ¿no? A lo que aspiramos en nuestro día a día, que es contar ese día a día, hablar de ese día a día y que eso permanezca, ¿no? Desde ese punto de vista que nosotros siempre hemos tenido de esa impresión de decir, el negro sobre blanco es lo que va a permanecer, ¿no? Y que permanezca esa visión, que permanezca ese análisis. Yo diría que Carantoña lo conseguía no solo cuando abordaba cuestiones de profundidad, cuestiones que necesariamente eran reflexiones en las que buscaba esa perdurabilidad, sino que también era capaz de conseguirlo cuando partía de un detalle muy concreto, de un punto de vista muy concreto, ¿no? Y yo diría que, como os ha dicho, que evidentemente, y yo creo que eso es indudable, el periodismo de Carantoña, y eso también creo que es otro de los rasgos que le define, que define esa guía, ese manual de periodismo que nos dejó, y se habla muchísimo sobre ello, es ese periodismo de compromiso, ¿no? Como muy bien decía Ignacio, era un compromiso absoluto con Gijón, con Asturias, quiero decir, de eso no faltan en la hemeroteca ejemplos, hay muchísimos, y también era un compromiso con los valores, con el respeto, con la convivencia, con el valor de los argumentos. Yo creo que hoy por hoy es difícil encontrarse un articulista que sea capaz de decirles a los lectores, yo hoy he contado hasta 3, o sea, he escrito 3 apostillas de actualidad que luego he enviado suavemente a la papelera. No pasa nada, pero el ambiente está espeso. Esa es la definición del ejercicio de responsabilidad. Cuando hoy todo el mundo, incluso todos conocemos estilos que se basan fundamentalmente en conseguir lo llamativo, ese minuto de gloria, ¿no? Ese momento en el que se va a hablar del artículo y en algunos casos, permitidme decirlo así, de decir o de gritar más, o de decirlo de la forma más sonora, podría decirlo con otras palabras, para conseguir esa relevancia. Yo diría que Carantoña es exactamente el polo opuesto, ¿no? Es la capacidad de crear, es la solidez, es la reflexión, es, como muy bien decía Francisco, ese punto de vista en el que el entendimiento es posible, y el entendimiento es posible a través del diálogo, a través del ejercicio de la palabra, ¿no? Yo creo que eso, esa prudencia de Carantoña, es otro de los rasgos que más reivindicaría, y que más reivindicaría creo que en este momento eso
nos hace, en este momento político, en este momento social, nos hace mucha falta, y creo que eso nace de ese sentimiento, cuanto tanto se habla de la función, del poder del periodismo. Creo que eso nace, como os decía, de ese sentimiento de responsabilidad, de sentir que al final ese poder no es un poder tuyo, no es un poder para ejercerlo como autócrata, es un poder que ejerces por delegación, de quien te lee y a quien te debes, ¿no? Y yo diría que de ese mismo compromiso, y creo que también hay que decirlo, nace una visión muy exigente del periodismo. Y estando aquí su familia, no voy a hablar yo de las exigencias del periodismo, que la ha vivido, que la habéis vivido, pero que la conocéis muy bien, que son exigencias de las que no se habla, de las que no se pontifican, pero que se padecen, que se viven, y que normalmente los periodistas disfrutan y su entorno convive con ellas, ¿no? Pero desde luego es una exigencia absoluta en cuanto al desempeño y en cuanto al resultado que merecen los lectores. Pero yo diría también que Carantoña llevó la exigencia un paso más allá, o la autoexigencia un paso más allá, que es la exigencia con la que miraba y con la que afrontaba la realidad, ¿no? Yo creo que no se puede hablar de un periodismo taquigráfico, que era un periodismo, bueno, pues que en muchos casos se puede ejercer, se puede optar por él, que ejerce mucha gente con mucha dignidad, pero que desde luego yo diría que está en la antítesis de lo que era Carantoña. Es decir, Carantoña no era un periodista para sentarse a ver y contar algo sobre la realidad que veía pasar, ¿no? Yo creo que el propio ejercicio día a día de sus artículos hablan de su implicación, del valor que le daba a ejercer esta profesión. Por eso yo creo que también el periodismo de Carantoña es una apelación a la inteligencia, ¿no? Es decir, de eso hay muchísimos ejemplos. El otro día con Francisco comentábamos, por ejemplo, yo diría que inventó géneros nuevos en el periodismo. Había ejemplos en las informaciones en las que, por ejemplo, él decidía reunir las visiones distintas de las distintas agencias, y lo hacía en un momento en el que decir que algo de lo que llegaba por agencias era complicado, era difícil decirlo. Es más, no llegaban contradicciones abiertas dentro de los propios textos de las agencias. Las agencias no podían explicar, aclarar o criticar, pero sí ocurría a veces que si ponías dos informaciones una junto a otra, podías ver la contradicción y podías ver probablemente dónde estaba el problema, o incluso el problema que no se quería contar, ¿no? Y en ese sentido yo creo que hay algunos ejemplos que son extraordinarios y que, como decía, yo creo que ese es un rasgo no solo de la valentía de la que hablaba antes, sino también un rasgo evidente de la imagen que se tiene del lector, como una figura inteligente, como un igual con el que hablas, con el que conversas. Yo creo que en ese sentido, y por estos rasgos de Carantoña, como os decía, para mí, organizados de forma más académica de lo que yo lo estoy expresando hoy, para mí son un manual de praxis periodística, ¿no? Y en estos tiempos en los que estamos, en plena transformación tecnológica, en la que la mentira no solo está de moda, sino que yo diría que ha conseguido algo más. Yo diría que esa mentira no es nueva, es decir, esa misma mentira, Carantoña se enfrentó a ella, por mucho que ahora la llamemos fake news, que le busquemos un término nuevo, que se llamara patraña. Yo creo que eso no es absolutamente nuevo. Yo creo que quizás tiene que preocuparnos más si somos capaces de aceptarla socialmente. Quizás lo que hemos perdido es que quizás esa mentira nos empieza a parecer normal, y eso
es absolutamente peligroso. Yo creo que por eso ese periodismo del que he hablado, yo creo que está más vigente que nunca, precisamente por lo que les decía, y vuelvo al principio, porque fue un ejercicio de definición del periodismo. Y voy a terminar ya, voy a seguir un poco algunas de las palabras que permanecen de Carantoña. Una de las que permanecen más en la redacción era aquello de no me lo cuente, joven, escríbalo. Y yo creo que eso es lo mejor que podemos hacer los periodistas con la figura de Carantoña, además de contarlo. Yo creo que en este caso sí es importante contarlo, y sí es importante hablar de Carantoña, pero creo que es importante escribir con Carantoña como referencia, mantenerlo como referencia. Esa frase todavía pervive mucho en el comercio, se le cita, se le sigue citando, y es una frase que no hay semana en la que no salga alguna de las personas de la redacción. Forma parte de la cultura. Es decir, todas las empresas, todos los periódicos tienen su cultura, pues esa es la cultura de un periódico. Y ya por último voy a seguir otro de los consejos de Carantoña, que él tomó de Gracián, que es aquello de tener buen deje. Entonces yo, me permitís, lo voy a dejar aquí, siguiendo ese mismo consejo y sobre todo agradeceros vuestra atención. Muchas gracias por este análisis riguroso de este gran periodista asturiano y español que fue Francisco Carantoña. Y como es habitual, si alguien quiere hacer algún comentario, decir algo, incluso entre los miembros de la mesa. Sí, Agustín, por favor. En primer lugar quisiera, perdón, extramos los catarros y la gripe. Quisiera en primer lugar, bueno, pues dar las gracias y la enhorabuena a las entidades organizadoras de este acto, que me parece que ha sido oportunísimo y de justicia, con un gran periodista y una gran figura intelectual de efectivamente la segunda mitad del siglo XX en Asturias, no cabe ninguna duda. Y bueno, quisiera añadir muy brevemente también un toque personal a esta cuestión. Parodiando el famoso cuento de Monterroso, el minicuento, pues yo diría que cuando yo nací, el comercio ya estaba allí. Es decir, mis padres eran suscriptores del comercio. Y yo crecí con el comercio de Carantoña. Y en cierta medida aprendí a leer y a escribir con el comercio de Carantoña. Y no solamente eso, sino que ya cuando fueron pasando los años, llegó la última etapa del bachillerato, la primera de la universidad, aprendí a leer críticamente, gracias a Carantoña, ya directamente a Carantoña. Él, desde luego, imprimía carácter al periódico entero. Los aquí presentes saben que, bueno, con cierto punto de malicia había quien llamaba a El Comercio el Carantoña, porque empezaba en portada con su editorial, con su artículo, que firmaba él, F. Carantoña, y terminaba con La vida y sus vueltas, la microsección de TIL, que era el propio Carantoña. Bueno, yo me leía las dos cosas, y prácticamente todo lo que había en ella. Era realmente mi lectura y la de mis padres, y además, bueno, mi padre no era periodista, pero sí colaborador, asiduo en el comercio, y en aquella época pues yo conocía gente de la redacción, y bueno, Carantoña era pues Dios, era una persona que estaba muy por encima, ¿no?, de mí en ese caso. Lógicamente había una diferencia generacional, y mi relación con él pues era eso, de enorme respeto por una labor diaria que yo, repito, comprobaba, ¿no?, y disfrutaba cotidianamente. Con Carantoña
A él le tocó una época dificilísima, le tocó la transición, pero además la primera transición, la de Torcuato Fernández Miranda, ¿no? Y claro, escribía muy bien, pero no se leían las cosas de Carantoña así, tomando un café. No, había que dedicarle tiempo, porque había que leer entre líneas. En esa época había que leer entre líneas. Y él era buenísimo para eso el lector inteligente, vaya, que decía el actual el lector del comercio, ¿no? No se podía escribir cualquier cosa, porque había autocensura, y había posiblemente también autocensura en algunos casos, bueno, for the greater good, había más remedio que cortarse un poco, ¿no? Y eso de alguna manera, pues bueno, ayudaba a desarrollar pues un pensamiento crítico y a leer más allá del significado individual de cada una de las palabras. Luego ya mi siguiente Carantoña fue en esta casa, siendo yo pues, miembro correspondiente, y en ese momento yo vivía en Valladolid, coincidimos aquí. Y bueno, charlamos brevemente de aquella época, y después, además recuerdo que su libro de Piñole, sobre Piñole en Carreño, etc. Bueno, en ese momento estaba yo también ocupado con una cosa de Clarín en Carreño, y charlamos, fue muy interesante. Pero bueno, mi Carantoña es ese, el de los años 70, el de cuando yo era estudiante y cuando él pues imprimía carácter, calidad y personalidad a una empresa periodística que era pues un emblema, no solamente en mi casa, sino en Gijón y en otros muchos ámbitos. A mí me gustaría mucho que la próxima vez que nos reuniéramos para hablar de Carantoña fuera para presentar un libro, una antología de sus artículos periodísticos. Creo que sería algo muy oportuno. Aparte de una introducción, en algunos casos habría que poner notas a pie de página, ¿no? como hacemos en las ediciones académicas, porque hay cosas que hoy día no se entenderían, precisamente por lo que estoy diciendo. Hoy día no se lee entre líneas, si es que se lee, no se sabe leer entre líneas. Pero en ese momento había que leer entre líneas, y había que también escribir en líneas derechas, como bien decía el director actual del comercio, pero con pensamiento complejo, con pensamiento, bueno, pues llamémoslo proyectivo o crítico, o como queramos. Con lo cual empezamos con Jovellanos, naturalmente, ¿no? Con Jovellanos, con Feijóo y con toda como el señor Conde, y con toda la tradición intelectual liberal asturiana, que creo que es una palabra importante. Pues enhorabuena. Gracias. Sí, ¿alguien más quiere decir algo? Pero yo solo te iba a decir una cosa, que en el mes de enero vamos a hacer un acto simétrico en Gijón, es decir, en el cual vamos a la Carantoña del Ridea, lo presentaremos nosotros, para hacer dos homenajes en el día de Gijón. Y la otra es que el Foro Jovellanos, si podemos, si conseguimos todo el papeleo consiguiente y los permisos y tal, queremos como homenaje, que insisto, que en realidad fue el que inició el foro, como dije antes, porque el pobre caso lo cogió y al mes murió. Yo creo que ya estaba muy malín y fue presidente porque era él. Pero el que tuvo que arrancarlo fue él, y queríamos hacer precisamente un libro con los artículos, o sea, recopilando las cosas variopintas que hay por ahí de los libros de él. Muy bien. Del foro, que se tardaremos más en hacerlo, pero vamos a intentar hacerlo. Muy bien. Desde el RIDEA podemos también hacer algo en cuanto a alguna publicación interesante, sin entrar en competencia con el Foro Jovellanos, pero sino una cosa que sea complementaria de lo que puede hacer el Foro Jovellanos. ¿Algo más? Para todo, que con lo que escribo artículos da para hacer los tomos, digamos. No hacer nada, no hay problema. ¿Alguna otra palabra de intervención? Pues nada, muchas gracias por su asistencia y buenas tardes.